Oliver, te quería preguntar si entre los entrevistados encontraste alguna diferencia en cuanto a la conducta del servicio consular argentino y el uruguayo respecto de las posibilidades de inmigración. La verdad es que no sabría decir. Es como es pregunta interesante. Tendría que fijarme también en el libro de mi compañero. Am, la verdad es que no creo, ¿no? Creo que como en ambos países, digamos, la política oficial era como no quería recibir a refugiados judíos, ¿no? Y en ese momento, bueno, tanto Uruguay como Argentina no eran realmente sociedades democráticas, pero claro que en Uruguay, digamos, digamos, es- creo que como país era más, pues siguió siendo más abierto, más liberal, pero creo en la política de inmigración no hubo tanta diferencia en el momento en que era, en el momento en que era relevante para ese grupo de personas. En el 38, 39, que con ambos países era difícil, pero era más fácil que con muchos otros países porque podías venir como supuesto turista y una vez ahí que, bueno, que a partir del momento en que te desempacaste del barco, la cosa se había solucionado, ¿no? Pero en cuanto a los oficiales en Europa, yo creo que dependía muchísimo del individuo, ¿no? Que en ambos países, digamos, am, lo que les exigía el gobierno, la política de inmigración oficial era no recibir a esos refugiados y impedir su llegada a Uruguay o a Argentina. Y bueno, había cosas que se podían solucionar con coimas y otra en que simplemente, digamos, decidía la simpatía por una persona o otros factores, ¿no? Pero no creo que o había una diferencia sistemática entre los servicios consulares de Argentina y Uruguay, pero también es como, mm, esa es mi impresión o hipótesis, eso es algo que a lo mejor se tendría que averiguar am, en las fuentes también, pero vamos, eso es lo que puedo opinar si me preguntas. Oliver, ¿y cuáles eran las vías de escape? ¿Cómo lograban escapar? ¿Cuáles eran las vías? Bueno, obviamente por barco, ¿no? Y había como con Uruguay, digamos, el tema era que tenía esa idea de ser un país de turismo, ¿no? Y quería recibir a europeos con plata para veranear en Montevideo y para disfrutar de la costa de Uruguay. Esa era una am, digamos, política de fomentar el turismo y eso eso los refugiados podían aprovechar, ¿no? Es que am, si compraste un ticket, un pasaje de primera clase, ida y vuelta, no te hacían pregunta. Así que se aceptó que, bueno, es una persona que hace turismo, ¿no?
O también si podías mostrar que tenías dinero. Am, Ahora no me acuerdo bien de la suma exacta, pero si podías demostrar que en tu cuenta bancaria es suma X y puedes usar esa suma para invertir en Uruguay. Así que si eras una persona rica, también había posibilidades. Después también existía esa idea de recibir a gente que eran campesinos, que entendían de agricultura. Así que también como si decías que eras agricultor, eso también podía ayudar, ¿no? Y en muchos casos simplemente bueno, compraron los papeles, ¿no? Papeles también, por ejemplo, visados para Paraguay. Y se suponía que viajabas hasta Paraguay, pero bueno, la gente desembarcó en Montevideo y no, y se quedó, y cosas así. También eso no funcionó siempre y las autoridades se dieron cuenta de esa posibilidad y trataron de digamos, devolverle a la gente a su lugar de origen, pero en la mayoría de los casos, si una vez que el barco llegó al puerto de Montevideo, también la comunidad judía que trataron de lograr que la gente pudiera desempacar. Am, y creo que esas eran digamos, las opciones que más frecuentes, ¿no? Y después hay como un millón de diferentes historias de cómo llegar am, a, am, cómo escaparse de Alemania y finalmente llegar al Uruguay, ¿no? También hubo bastante gente que primero am, huyó a otro país sudamericano. Por ejemplo, hubo un grupo de austríacos que durante la guerra habían vivido en Bolivia y en el 45 y unos años después se mudaron al Uruguay, a Montevideo. Am, bueno, ¿Tenés datos estadísticos de la cantidad de austríacos que llegaron en esos años al Uruguay? bueno, claro, también es un asunto complicado, pero bueno, según mis calculaciones eran entre 700 y 900 personas, ¿no? Cuál Y es, sí, no, es como a la Argentina, creo que la cifra era como el triple, más o menos. Y bueno, en como 800 en el Uruguay y tres veces más digamos, 2.500 en Argentina y más que nada en Buenos Aires. recién mencionabas las colectividades ya instaladas austríacas en el Uruguay. ¿Qué organizaciones eran esas? No me refería a las organizaciones austríacas, sino a las organizaciones de la comunidad judía, ¿no? Ya había una minoría judía en Uruguay y, y ellos trataron de ayudar a los refugiados, ¿no? Es como forma de solidaridad. Y también se fundó una comunidad de judíos de habla alemana en Montevideo.
nueva congregación israelita, la NCI, y al, digamos, a los austríacos les ayudó que, digamos, la persecución nazi ya había empezado antes en Alemania, ¿no? En Alemania empezó en el 1933 con la llegada al poder de Hitler y no tan fuerte como, no, al principio no tan fuerte como después en Austria en el 38, pero se hizo cada vez peor. Así que ya muchos judíos habían emigrado desde Alemania al Uruguay, a Montevideo también, y formaron un grupo de gente que ya se había establecido y que ya sabía un poco cómo manejar las cosas en el Uruguay, que tenían ya contactos también con las autoridades y o también habían encontrado forma de ganarse la vida, así que podían ayudar a otros. Y entonces, en ese aspecto, los austríacos, los judíos de Austria, tuvieron la suerte de que otros ya habían llegado antes y les podían ayudar, ¿no? Y eso era muy importante para los refugiados, ¿no? También cuando habían desembarcado, se encontraron en un país en que no hablaban el idioma, del que no sabían nada y, digamos, am, con acomodación o con encontrar trabajo y todas esas cosas les ayudaron diferentes organizaciones de la comunidad judía y también simplemente, bueno, otros que ya estaban, am, digamos, simplemente con actos de solidaridad. El título del libro es Geflogen o Geflohen und So, Geblieben. mm. El Geblieben es que se da, que se quedaron, ¿no? ¿Y cuáles fueron en las cosas que se quedaron? ¿Cuáles eran los oficios o los labores que mayormente estos refugiados ocuparon en el Uruguay? Bueno, es que digamos, en Austria esa gente había sido de clase media más que nada, ¿no? Vamos, eso también tiene que ver digamos, los problemas de la huida, ¿no? Porque necesitabas dinero, contactos, era necesario saber cómo manejarse en situaciones difíciles con autoridades o con funcionarios del Estado y en todo eso gente de clase media tenía ciertas ventajas. Y también el pasaje digamos, el pasaje para el barco era caro. Así que la gente que llegó al Uruguay era más que nada de clase media y habían sido, bueno, muchos empleados, digamos, en negocios de bancos, en la industria o también abogados, doctores de medicina, arquitectos. Era mucha gente con am, buena educación, incluso educación universitaria. Y claro, al principio les fue difícil en el Uruguay, pero creo que a muy buena parte de esa gente con el tiempo les fue bastante bien, ¿no? Porque llegaron al Uruguay en un momento en que ese país también se modernizó y a partir del año 1944 hubo como crecimiento económico bastante bueno en el Uruguay. Y, digamos,
si la gente llegó en el 39, 40, que claro que necesitaron un tiempo para adaptarse al país, pero en el momento en que arrancó el crecimiento económico en el Uruguay, ya la gente se había adaptado y tenían capacidades que se buscaban, ¿no? Muchos de ellos después trabajaron otra vez en empresas. um, con el tiempo llegaron a tener funciones de gerentes, obtuvieron buenos puestos y creo que buena parte de los refugiados otra vez se pudo establecer como parte de la clase media, media alta, ¿no? Y sino y sobre todo los refugiados jóvenes, ¿no? Los que venían como, ah, digamos, el- con de 16, 17, 18 años, que ya habían recibido cierta educación en Austria, pero no se habían, todavía no se habían hecho un lugar en Austria. Entonces ellos rápidamente se adaptaron a la nueva situación, aprendieron el idioma de forma relativamente rápida y creo que a la mayoría les fue bastante bien, ¿no? El, am, claro que lo que siempre los que habían vivido en Austria y esos momentos de persecución, la pérdida también de familiares, porque tuvieron que quedar atrás, claro que a ah, muchas personas de su familia que después fueron matados en el holocausto, que eso siempre bueno, quedó con ellos, pero su situación económica en Uruguay se desarrolló bastante bien. Claro que no sin dificultades, eso requería muchísimo trabajo y esfuerzo, pero tenían como las capacidades requeridas y encontraron un país que también era capaz de recibir a gente de ese tipo y les ofrecía posibilidades. Oliver, cuando la guerra termina, los gobiernos austríacos posteriores Mm. hicieron políticas de reparación, como entiendo que hubo la Wiedergutmachung que hubo en Alemania. El gobierno de Viena reparó pérdida de propiedades, carreras o bienes. Bueno, que digamos el gobierno austríaco que no tenía mucho interés de devolverle sus propiedades a los judíos que habían sobrevivido el holocausto, que se habían escapado, digamos, a América. Y en principio había como formas de reclamar tu casa o tu empresa y, digamos, propiedades. Había forma de reclamar propiedades que les habían robado, pero era difícil, era un proceso difícil y el gobierno austríaco no hizo mucho para les hacer fácil, ¿no? Así que eran procesos muy complicados y no siempre con éxito. También era como si al final lograste que te devolvieran tu casa. Resultó que el casa era medio destruida porque, bueno, porque, por ejemplo, muchos edificios
en Viena habían sufrido graves daños por los bombardeos y entonces como am, no valía lo que había valido antes de la guerra. Entonces casi no tenías otra posibilidad de venderlo muy barato. Y en cuanto a empresas, era como muy a menudo, como, claro, empresas exitosas que muy a menudo todavía existían después de la guerra, pero la gente que se había am, que eran, digamos, los que se habían hecho dueños de esas empresas en la época nazi, am, tenían forma de hacerlo difícil de reclamar la propiedad, ¿no? Era complicado, se podía hacer, pero nunca la gente recuperó lo que había perdido o lo que les habían robado. Sobre todo si claro, con cosas inmobiliarias, con inmobiliarias o con empresas es una cosa, pero hay como propiedades como más am, móviles, como un auto, o si tenías una obra de arte o un piano o cosas así, ese simplemente había desaparecido. Y, y bueno, digamos, era como el gobierno austríaco, sobre todo, no hizo ningún esfuerzo de invitarle a los que habían expulsado, invitarles volver a Austria, ¿no? Eso nunca un gobierno austríaco ni un diplomático les comentó a los exiliados, bueno, ahora como la guerra está, como es cosa del pasado, am, vuelvan a Austria y participen en el desarrollo de un país democrático. Eso no se hizo y todo lo contrario, el gobierno les dio el mensaje de, bueno, quédense donde están ahora, porque nosotros en Austria no, no queremos tener otra vez un problema judío, ¿no? Que estamos felices de que ya no viven muchos judíos en Austria. Eso era como el mensaje que les dio el gobierno y es uno de los motivos por los que muy poca gente volvió a Austria. De las entrevistas que vos hiciste, ¿había ganas de volver? ¿El espíritu, se sentían austríacos? ¿El ser uruguayo se sustituyó por el ser austríaco? ¿El sentido nacional? ¿Cómo quedó? Bueno, am, siempre mantenían un recuerdo cariñoso de la Viena de antes de la guerra, ¿no? De la Viena, no, digamos, am, claro que siempre bueno, habían tenido experiencias de antisemitismo y en Austria la vida en los años 20 30 fue difícil también, pero sin embargo que como Viena era una ciudad que recordaban con mucha nostalgia, sobre todo por, digamos, la ciudad de la alta cultura, de la ópera, de la música, del teatro, de la literatura, muchos de mis entrevistados para muchos de mis entrevistados eso era cosa muy importante y eso siempre como
recordaban y en ese sentido siempre se sentían como am, vieneses, ¿no? Menos austríacos y más vieneses, ¿no? Gente de Viena que había formado parte de esa clase media culta de Viena y siempre se sentían europeos y creo que eso no cambió. Así que siempre que la gente que yo entrevisté eran muy jóvenes cuando huyeron de Austria, ¿no? Porque yo hice las entrevistas, las hice en el 2002, 2003. Así que la gente que era gente que había vivido prácticamente 2/3 o 3/4 de su vida en el Uruguay. Y sin embargo, creo que casi todos decían que seguían sintiéndose europeos y no totalmente uruguayos, ¿no? Que estaban como muy agradecidos al país de haberles recibido y pero seguían sintiéndose como gente de otro lado, ¿no? Que les había tocado vivir en el Uruguay y se quedaron en el Uruguay y a través de sus hijos y sus nietos, como hay también se agregaron en el Uruguay, pero creo que si preguntas a los hijos, nietos, bisnietos, eso sería otra cosa. Estoy convencido de que la mayoría de ellos dicen que, bueno, somos uruguayos, pero los refugiados de primera generación siempre sentían que como eran, am, sino que simplemente no era el país en que habían nacido, en que había recibido digamos, en que habían pasado su infancia y eso es algo que se queda con la gente. Y entonces, no creo que digamos, una identificación con el Uruguay habría reemplazado la identificación con Viena y con Europa. Am, que es un poco diferente en, ah, hasta cierto grado con la experiencia que tuvieron los emigrados judíos de Austria en Estados Unidos. Ahí sí, como había como austríacos que desarrollaron un patriotismo americano muy fuerte, pero también era bueno, Estados Unidos es el país dominante y el país más exitoso del mundo en los años 50, 60, 70. Y la historia de Uruguay es como menos espectacular en ese sentido, ¿no? Y, am, y claro que el Uruguay también que después a partir de los años 50, 60, bueno, tuvo problemas económicos y políticos cada vez más graves y eso también creo que impidió un poco que la identificación con el país creciera de forma continua hasta llegar a una identificación total. Bueno, ha sido interesantísimo. ¿Vas a estar entonces en Montevideo el martes 6 de agosto en la sede de la nueva congregación israelita a las 7 de la tarde presentando este libro que está escrito en alemán, ¿verdad? Sí, sí,
estoy en alemán, ¿Y la charla la vas a dar en alemán o en español? en español. Perfecto, A tratar, ¿no? o sea que los que no hablen alemán pueden disfrutar de esta historia. Este, el libro tiene también imágenes, ¿has podido sacar fotografías de tus entrevistados o de los lugares? Sí, tiene imágenes, ¿no? Que son fotos de los años 40 de que mis entrevistados me dieron y, digamos, de su vida cotidiana o digamos, de los papeles que necesitaron y cosas así. Fantástico. Bueno, Oliver, fue un gusto charlar contigo. Lamentablemente no voy a poder estar presente, estoy en Buenos Aires, pero te deseo muchísima suerte y bueno, gracias por esta nota. Bueno, muchas gracias por entrevistarme. Que tengas un buen viaje y buena estadía en Montevideo. Bueno, gracias.